Esta última parte, quiero que nos enfoquemos sobre todo ahí en el capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel. Y en este capítulo, aunque sí no lo vamos a ver detalladamente, Daniel está concluyendo una serie ahí de profecías que podemos comparar de alguna manera al libro de Apocalipsis. Parece que cuando uno está leyendo Daniel, pareciera ahí como si estuviera leyendo una historieta ahí como de historia de guerra intergaláctica ahí, de cosas que a veces naturalmente no comprendemos. Pero al finalizar este capítulo, yo quiero enfocarme en lo que Daniel está recibiendo de parte de Dios. Y esta es la palabra que yo creo que el Señor tiene para ti y para mí el día de hoy. Me llama mucho la manera en que prácticamente culmina la serie de revelaciones que Dios le está dando a Daniel. Y leemos ahí en Daniel, en el capítulo 12, en el verso 13, vamos a estar usando la Nueva Versión Internacional hoy. Y ahí en Daniel, capítulo 12, verso 13, leemos lo siguiente, lo que Dios le está diciendo a Daniel. La escritura nos dice: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Yo quiero que lo leamos una vez más, porque así es como Dios está hablando con Daniel en este último capítulo. Dice: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Dos palabras que llaman mi atención, dos palabras que pueden parecer contradictorias la una de la otra. Dios le está diciendo a Daniel: persevera, ¿verdad? Y descansa. ¿Cómo está eso de perseverar y descansar? Porque parece ser como que nuestra mente parece entrar en conflicto este término. A lo largo de esta serie hemos visto la importancia de cómo Dios nos llama a mantenernos firmes, constantes en la oración, prevalecientes, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la necesidad de orar audazmente. Veíamos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso 8, Jesús está contando una historia que él la relaciona a la oración y habla de una viuda insistente a un juez injusto. Y ahí en el verso 8 de Lucas 11 leemos esta palabra, nos dice la palabra: les digo que aunque aquel juez injusto, de la historia que está hablando Jesús, no se levante a darle pan por ser amigo suyo, perdón, está hablando de un hombre insistente, dice: se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Ese mismo verso en la Nueva Traducción Viviente, ¿alguien usa la Nueva Traducción Viviente aquí? Ahí la Nueva Traducción Viviente, puedes leerlo así en voz alta para que todos oigamos, así pon de pie bien fuerte, fuerte, fuerte. Debido a tu audaz insistencia. Jesús nos está hablando acerca de la oración persistente, de un hombre que va y toca ahí a su amigo en la noche y le dice: oye, dame 3 panes porque me llegó visita. Y Jesús les digo la verdad, aunque no se haya levantado por el hecho de ser su amigo, se va a levantar a causa y se los va a dar a causa de su audaz insistencia. Y mis amados, tú y yo tenemos que aprender a orar.
Tú y yo tenemos que aprender la importancia de orar con audaz insistencia, ¿verdad? Algunos creen que la oración se trata, ¿verdad?, de oraciones tipo microondas, ¿verdad? De Señor, dame lo que te pido en el nombre de Jesús, 1, 2, 3 y ya, ¿verdad? Y no. Aunque a veces quisiéramos que Dios obrara así y que la oración fuera así, tenemos que darnos cuenta que la oración a muchas veces no es instantánea y la oración no es mágica, pero la oración es poderosa. Y la oración puede obrar cosas y obtener resultados que tú y yo no podemos hacer en nuestra, ¿verdad?, habilidad humana. Y aquí en este último verso de Daniel 12, Dios le está diciendo a Daniel, mira Daniel, Dios le estaba dando ahí toda una serie ahí, una revelación apocalíptica, pero me llama mucho la atención la palabra de Dios para Daniel. Dice Daniel, aunque no entiendas los tiempos y aunque no entiendas toda la palabra profética, tú Daniel, le dice, persevera hasta el fin y descansa. Tal vez, mis amados, en esta mañana nos podemos tú y yo identificar a Daniel. Muchas veces no podemos entender todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Muchas veces no vamos a comprender por qué están pasando las cosas, cómo están pasando y por qué están pasando de la manera que están pasando. Pero Dios te dice en esta mañana, pero tú persevera y descansa. Qué importante es que tú y yo aprendamos a perseverar en la oración, pero también a descansar en el Señor. Dios nos invita no solo a insistir con audacia, a perseverar. Jesús dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Dios no solo nos llama a tener una actitud siempre de estar buscando, orando, clamando, sino que también Dios nos invita a confiar y descansar en Él. Y cuando tú y yo perseveramos y cuando tú y yo descansamos, Dios le dijo a Daniel, hasta el final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Yo te quiero decir en esta mañana, mi amado, que tarde o temprano, a lo mejor tú has estado orando por una situación, a lo mejor has estado clamando a Dios por algo en específico y a lo mejor no has visto la respuesta de Dios. Pero yo te quiero decir que tarde o temprano va a llegar el cumplimiento de las promesas de Dios a tu vida. Si tú eres un hombre y una mujer que sabes aferrarte a Dios, que sabes aferrarte a las promesas y a la palabra de Dios, tarde o temprano llegará el cumplimiento de la promesa de Dios. Puede que no venga en la manera que tú lo estás esperando, pero créeme, tarde o temprano se cumplirá. Quiero enseñarte, por último, una gran verdad de la cual nos habla en el libro de Apocalipsis. Quiero que le pongas atención, Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5. Vamos a leer ahí nuevamente, Nueva Versión Internacional, Apocalipsis 8, 3 al 5. Nos dice la escritura: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Verso 4. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso delante de la mano del ángel hasta la presencia de Dios.
Luego el ángel tomó el incensario y llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí? En medio de esta escena apocalíptica, ¿verdad? Que está ahí, la revelación que está recibiendo el apóstol Juan, hay un principio. Aunque no podemos entender mucho toda esta palabra, ay, ¿de qué está hablando ahí el libro de Apocalipsis? No podemos perder de vista un principio que nos muestra. Y el principio que vemos aquí, nos lo dice ahí, vamos al verso 3, ponme otra vez nuevamente el verso 3. Nos dice ahí la escritura, dice, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Dice que en el cielo hay un altar de incienso, y que en ese altar de incienso están, ¿qué? Nuestras oraciones, ¿verdad? Que ahí están nuestras oraciones. Y el principio que tenemos que aprender en esta mañana y en este día, y la palabra que Dios quiere hablarte en esta mañana, es este: nuestras oraciones primero suben al cielo, son guardadas ahí, y en el tiempo perfecto de Dios, las oraciones de la tierra producen un efecto en el cielo que se manifiesta en la tierra. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos está diciendo. Nuestras oraciones suben delante de Dios, permanecen ahí, y en el tiempo de Dios, en la manera de Dios, nuestras oraciones producen un efecto en el cielo que se manifiesta luego en la tierra. Y yo digo, wow, ¿sabías tú eso? ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que tus oraciones suben delante de Dios y que tarde o temprano Dios responde a ellas? La escritura nos dice que nuestras oraciones se mezclan con un incienso celestial. Y aunque no podemos entender este misterio, y aunque no podemos entender toda la revelación apocalíptica, ¿verdad?, que nos viene a veces, o que leemos en la escritura, sí podemos reconocer este principio: nuestras oraciones nunca serán olvidadas. Y tú puedes descansar en esta promesa, y tú puedes descansar hoy en esta mañana sobre esta verdad: tus oraciones no serán olvidadas. Y tú puedes decir, pastor, ¿qué pasaría si yo el día de mañana ya no estoy en este mundo y nunca pude ver lo que oré y nunca pude ver lo que pedí? Te quiero animar: aún aunque tú partas de esta tierra, tus oraciones seguirán activas hasta que Dios traiga la respuesta, y estas jamás serán olvidadas. Más adelante te voy a mostrar testimonios de cómo estas oraciones han sido contestadas. A veces la oración, tenemos que entender un principio, puede tardar. A veces la oración no será inmediata, la respuesta, no será inmediata. Pero créeme, no por eso tu oración y tu clamor será olvidado, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aprender a descansar en que Dios tiene un tiempo perfecto. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en que Dios tiene su tiempo